En este segundo tutorial, dedicado a este edificio de hormigón armado, vamos a crear y asignar lo que son las acciones aplicadas sobre el modelo. El resumen de acciones que se van a introducir son los siguientes. Vamos a introducir pesos propios y cargas constructivas de forjados, fachadas, etcétera, tabiques, en una hipótesis de carga muerta DEZ. Vamos a asignar tres cargas de uso 1, uso 2, uso 3, correspondientes al interior del edificio y a la azotea. Acumulación de nieve encubierta, dos hipótesis de viento diferentes y también, aunque no se indica aquí, cargas de variaciones térmicas en situación de verano y de invierno y retracción de los elementos de hormigón. Bien, para ello, en primer lugar, vamos a crear estas hipótesis de cargas. En el menú de definir los patrones de cargas, indicamos pues, el patrón de carga muerta con el multiplicador de peso propio igual a 1 para que calcule peso propio de vigas y pilares. Ese ya está creado. Entonces, a continuación vamos a crear, por ejemplo, la carga de retracción. Y en el tipo le vamos a indicar, por ejemplo, Other. Y le indicamos añadir nuevo patrón de cargas. A continuación, las tres sobrecargas de uso. Uso 1, de tipo Live Load, añadir nuevo patrón de cargas. Uso 2, añadir. Y uso 3, añadir. Esta será la que corresponda a la sobrecarga de tránsito de uso en la azotea. Luego, la carga de acumulación de nieve en azotea. Le añadimos, si buscamos, podemos buscar aquí el tipo de carga, por ejemplo, podríamos encontrar el tipo Snow y añadimos. A continuación vamos a introducir las de viento. Viento, una hipótesis viento 1, sea el tipo Wind. Añadimos y luego la hipótesis viento 2 y se añade. Y por último, las hipótesis correspondientes a variaciones térmicas. Situación de invierno. Y buscamos el tipo de carga, temperatura y la carga correspondiente a situación de verano y temperatura. Añadimos. Ya tenemos el total de hipótesis de cargas que se van a manejar. En el resumen de cargas tenemos las siguientes situaciones. Las cargas de peso propio de forjados, solados, instalaciones, tabiquerías, etc. aplicadas a las plantas P1 a P5 serían 26,16 kN partido por metro. Por tanto, seleccionamos estas vigas, planta quinta, cuarta, tercera, segunda y primera planta y asignamos cargas, frame loads, cargas distribuidas en hipótesis de peso propio, valor 26,16 en unidades kN partido por metro. En esta misma hipótesis añadimos también las cargas correspondientes al peso propio de lo que es la azotea, el sistema de cubierta. Asignar frame loads distribuidas dentro de la hipótesis de peso propio y, según el resumen que se tiene calculado, la carga muerta sería 22,08. 22,08. Se añade. El peso propio de las fachadas también hay que tenerlo en cuenta. El peso propio de las fachadas se ha estimado en 36,7 kN aplicado en los nudos correspondientes a donde se encontrarían los zunchos o vigas perimetrales de la fachada con los pilares, con los nudos de pilares de fachada del pórtico. Valdría 36,7 kN. Voy a seleccionar con una ventana los 5 nudos, 1, 2, 3, 4 y 5 que tenemos en la fachada izquierda y los otros 5 que tenemos en la fachada derecha. Asignar, en este caso se trata de cargas en nudos, fuerzas dentro de la hipótesis permanente y el valor de la carga sería menos 36,7 kN, unidades kilonewtons. Ok. A continuación vamos a introducir las hipótesis de uso. Se han reservado dos hipótesis de uso para lo que son las estancias interiores del edificio, teniendo en cuenta que vamos a crear alternancia de cargas. Por lo cual, por ejemplo, uso 1 lo aplicaremos en los vanos impares y uso 2 en los vanos pares. Para ello seleccionamos los vanos, por ejemplo, impares, que tenemos aquí en estas plantas. Hacemos una alternancia tanto en horizontal como en vertical. Sería, por ejemplo, esta situación de aquí. Y asignamos dentro de la hipótesis de frame loads distribuidas, dentro de la hipótesis uso 1, introducimos la carga distribuida, que según este resumen de carga sería 14,4 kN partido por metro. Los vanos que no hemos cargado con uso 1 los cargaremos con la hipótesis uso 2.
Por tanto, asignar frame loads distribuidas, cambiamos la hipótesis a uso 2, la carga la dejamos 14,4 y se cambian y queda una especie de aplicación de cargas en zigzag o al tres bolillo. La siguiente carga de uso que vamos a introducir sería, por ejemplo, la correspondiente a la azotea, que se ha supuesto que es transitable y de acceso privado. Aquí no se va a considerar alternancia de cargas, por tanto, asignación, frame loads, cargas distribuidas, cogemos la carga uso 3 y ponemos el valor que correspondería, según el resumen, a 4,8 kN partido por metro. Para el emplazamiento de este edificio, la sobrecarga de nieve, el emplazamiento recuerdo que era Ponferrada, provincia de León, se ha estimado una sobrecarga de acumulación de nieve que al final atribuida a la estructura con el ancho tributario de 4,8 metros que tenemos aquí, daría 3,46 kN partido por metro. Por tanto, seleccionamos las vigas a la azotea, asignar, frame loads, cargas distribuidas, seleccionamos la acumulación de nieve e introducimos la hipótesis 3,46 kN partido por metro. Las siguientes hipótesis a introducir son, por ejemplo, las correspondientes a viento. En los pilares que estén a barlovento, en caso de que el viento sople de izquierda a derecha, barlovento sería esta fachada, ahí la carga va a ser una carga de 2,95 kN partido por metro y 1,56 en la fachada opuesta. Por tanto, asignar cargas de barras distribuidas, el viento 1 sopla en dirección del eje horizontal X, por tanto cambiamos la dirección según X y el valor de la carga es 2,95 kN partido por metro. Y en la fachada de sotavento, dentro de esta hipótesis, tenemos una carga distribuida de 1,56 de succión. La carga va del interior del edificio hacia el exterior. La otra hipótesis, viento 2, es contraria a esta. Por tanto, ahora mismo esta sería la fachada de barlovento y aquí asignamos una carga dentro de la hipótesis viento 2. Sería una carga en dirección horizontal pero negativa, por tanto menos 2,95 a ser la fachada que recibe barlovento. Y en la fachada opuesta introducimos la carga correspondiente a sotavento. Distribuidas, viento 2, carga X y valor menos 1,56 kN partido por metro. Bien, las cargas que se van a introducir a continuación serán las acciones térmicas debidas a variación de temperatura. Se ha aplicado el código técnico, se han tomado las temperaturas máximas y mínimas del aire exterior y las que alcanzan los elementos de la intemperie y se ha decidido que en el interior del edificio la situación de montaje correspondía a 10 grados centígrados y, tal y como dice el código técnico, a lo largo del año se toma una temperatura media de 20 grados centígrados. Por tanto, independientemente de si estamos en situación de invierno o de verano, el incremento de temperatura será 10 grados. En el exterior las estaciones son extremas, en invierno el descenso de temperatura puede ser de 6,8 grados y en verano el ascenso puede ser de 30, siempre respecto de la situación de montaje. Por tanto, por ejemplo, para la situación de invierno, voy a seleccionar todo el pórtico, asignamos tipos de cargas de temperatura. Indico que es situación de invierno y el valor de temperatura le indico, por ejemplo, menos 6,8 grados centígrados. Evidentemente me ha asignado este valor de temperatura a toda la estructura. Debo corregir con esta ventana, hecha de derecha a izquierda, de abajo a arriba, los elementos que están dentro del interior del edificio aislados a la intemperie. Asignamos tipos de cargas, temperatura y le asignamos un valor de 10 grados, que corresponde a la diferencia entre montaje y situación habitual interior media durante el año, que serían 20 menos 10 igual a 10. A continuación hago la misma operación para la hipótesis de verano. Asigno las cargas a toda la estructura, temperatura, situación de verano. El incremento sería de 30 para los elementos que están en contacto con cierres y fachada, pero en los elementos interiores corrijo porque la situación realmente no cambia respecto de invierno. Temperatura en verano sería un incremento de 10 respecto entre montaje y situación ambiente habitual o medio durante el año. La siguiente hipótesis de cargas que se va a introducir en este edificio va a ser la correspondiente a la retracción del hormigón. En este caso se han supuesto como datos de partida, se ha aplicado la formulación recogida en el artículo 39.7 de la instrucción de hormigón estructural y tenemos una situación en la que se va a suponer un hormigón de 25 megapascales, resistencia media de los elementos de en torno a 25,8 33 megapascales, edad de evaluación de retracción a 10.000 días, finalización del curado supuesto estimado en 7 días, un cemento de endurecimiento rápido empleado en la fabricación del hormigón
y una humedad relativa del ambiente del 40%. Se ha tenido también en cuenta que en las vigas parcialmente están embebidas dentro del forjado y que su canto destaca respecto del canto del forjado. Los valores se han estimado con una hoja de cálculo y se han llegado a estos valores de acortamiento por retracción. En las vigas tenemos este valor de acortamiento, menos 5,81 por 10 a la menos 4, es adimensional y negativo, y en las columnas de 70, 55, pilares, etc., el resto de valores. Para asignar estas cargas en el SAP vamos a utilizar la utilidad de seleccionar. Vamos a seleccionar elementos según las propiedades de las secciones que hemos introducido y, por ejemplo, en el caso de las vigas, vamos a asignarles el valor de retracción que se ha calculado. Asignar frame loads. La retracción se introducirá como un strain. Se indica la hipótesis, retracción, y la componente, el valor de retracción para las vigas, según este resumen, sería menos 5,81 por 10 a la menos 4. Por tanto, se indica aquí el valor menos 5,8110 e menos 0,4. Ok, ya tenemos introducido el valor de retracción. A continuación, seleccionamos según propiedades de secciones, por ejemplo, la columna de 55, de 70, mejor dicho, y en este caso la retracción según el resumen es menos 5,80. Por tanto, asignar frame loads strain, nos aseguramos de que esté la hipótesis de retracción y cambiamos el valor a menos 5,80. En la columna de 55, el valor de retracción sería menos 6,12 por 10 a la menos 4. Por tanto, asignamos strain menos 6,12 dentro de la hipótesis de retracción. En los pilares de 30 por 40, el cálculo de retracción es el siguiente. Menos 7,060 por 10 a la menos 4. Corregimos el valor. 7,060. Y en los pilares que faltan, según propiedades, los de 30 por 35, introducimos la retracción frame loads, strain, la retracción correspondiente a el valor que dice el cálculo, menos 7,165 por 10 a la menos 4. Ya tenemos introducidas las acciones sobre el modelo.